Ahora, yo también, yo soy su vicepresidente. Le he sido leal y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal. Bien. Los opositores no contentos con la renuncia de Evo Morales, porque fíjense ustedes que ellos nunca aceptaron nada, ¿no? Es decir, aquí hay que dejar varias cosas claras. Yo creo que ya somos mayores de edad para darnos cuenta de lo que ha ocurrido. Evo Morales se le critica el hecho de haber desconocido un referéndum, ¿sí? Donde la población, por un escaso margen, pero la población le dijo que no a una candidatura, a una repetición de candidatura de su aspiración presidencial. Y él, contra viento y marea, pues desconoció esos resultados, avalado, entre otras cosas, por el Tribunal Supremo, porque al final la decisión no la tomaba él, la tomó fue al final el Tribunal Supremo, y de unas consultas hechas también, incluso, mire qué curioso, a la propia Organización de Estados Americanos, al Consejo de Seguridad, a la OEA, pero no a su parte política, sino a su parte jurídica, que fue la que contestó en su momento que era un derecho humano participar en elecciones. Porque también es importante tener en cuenta que la gente tiene tendencia a pensar que repetirse en el cargo, esto para América Latina es así, pues es prácticamente estar gestando una pseudodictadura. Y eso, insisto, para América Latina puede tener esa lectura. Pero preguntémonos, por ejemplo, cuánto tiempo ha gobernado Angela Merkel en Alemania, por ejemplo. Y sin embargo, pues nadie dice que sea una dictadora o no. Por cierto, ha habido dictadoras en la historia de la humanidad, solamente dictadores, ¿verdad? Entonces esto pues también es llamativo. Lo cierto fue que ahí empezó, con ese no haber respetado ese referéndum, empezó la debacle de Evo Morales, porque mucha gente no le perdonó. Y a estas personas les faltaba un empujoncito para generar todo lo que han generado, y ese empujoncito vino desde los propios Estados Unidos, desde la propia DEA. No olvidemos que Evo Morales dio unos resultados muy grandes contra el narcotráfico. Le han buscado por todos los lados conexiones con el narcotráfico, al punto de que era verdaderamente indignante, y lo digo como colombiano, que la oposición boliviana hubiera contratado, porque esto tuvo que haber habido dinero de por medio, hubiera contratado al ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, a alias Popeye, que en Colombia ya está totalmente denostado. O sea, ya todo el mundo sabe que es un hombre cuyo arrepentimiento no se ve por ninguna parte después de haber dejado semejante reguero de muertos, y se fueron justo la oposición boliviana a contratarlo para que dijera que Evo Morales tenía nexos con el narcotráfico y con Pablo Escobar y con no sé qué, en un momento en el que Evo era un absoluto desconocido. Pero en fin, aquí todo valía, y todo valía también para los Estados Unidos, para la DEA, porque una de las cosas que hizo Evo Morales fue sacar precisamente a la agencia antidrogas de los Estados Unidos del país. ¿Por qué? Pues porque muchos creemos que la agencia antidroga de los Estados Unidos es quizá uno de los carteles del narcotráfico más grandes que hay en el planeta. Para nadie es un secreto. El que diga lo contrario, pues quiere ser que no lo quiere entender. Pero uno de los carteles más grandes del narcotráfico es la propia DEA. Y todos sabemos que Estados Unidos se nutre del narcotráfico. Estados Unidos se nutre del narcotráfico. Su banca se nutre del narcotráfico. ¿O ustedes dónde creen que se manejan los dineros del narcotráfico? Les pregunto. ¿Ustedes creen que los dineros del narcotráfico se manejan en Colombia, se manejan en Perú, se manejan en Ecuador? Habrá una parte, pero la mayor parte de los dineros del narcotráfico van a parar a los Estados Unidos, donde los blanquean. Ellos saben de qué es ese dinero, cuál es el producido, pero los blanquean. Entonces lo que hacen es inyectarle un dinero a la economía de los Estados Unidos, y por eso es que el narcotráfico no se puede acabar. No se puede acabar. Lo único que hacen es crear unas fachadas, ¿no? Haciendo ver que están atacando el narcotráfico, cuando en realidad lo que hacen ellos, lo que hacen los aparatos de Estado, en este caso de Estados Unidos y de los gobiernos compinches, es regular ellos el mercado. Al final es lo que hacen, regular el mercado. Incluso intervienen cuando los precios están muy altos, intervienen cuando los precios están muy bajos, porque saben que se benefician directamente del negocio del narcotráfico. Y eso lo sabemos absolutamente
absolutamente todos. Lo que pasa es que como estamos en un mundo que hay que coger todo con trapitos, ¿no? Porque todo lo que hace la izquierda es malo y lo que hace la derecha es más o menos malo, ¿no? Mire, por ejemplo, que Evo Morales renuncia y no hemos escuchado eso de Sebastián Piñera en Chile. ¿Y quién habla de Sebastián Piñera en Chile? ¿Quién habla de la violación de derechos humanos en Chile? No, porque como es Sebastián Piñera, uno de los millonarios más millonarios del planeta, como es Sebastián Piñera de la derecha, justo de la derecha chilena, entonces nadie habla de eso. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación en su mayoría están en manos de capitales privados y los capitales privados en su mayoría pertenecen a personas que militan en esas estructuras de derecha que acosan y que derriban gobiernos. Y aquí lo hemos visto, Bien, se tomaron inclusive la propia casa del presidente Evo Morales y seguramente esperaban encontrarse con una supermansión. Yo me gustaría que pudieran observar ustedes las imágenes de la casa de Evo Morales, porque la asaltaron, entraron allí, ¿no? Y me gustaría que pudieran ver las imágenes de la casa de un presidente de una república. Y que aparte de eso ahora dicen que es narcoterrorista y no, porque llamaba mucho la atención ver los comentarios de la oposición venezolana, ¿no? O sea, narcoterrorista dictador, pues mira este narcoterrorista dictador como dice, pues me hago a un lado, ¿no? Y era curioso ver la casa de todo un presidente con una austeridad que es, bueno, pero a ellos les parecía muy lujoso tener 2 máquinas de cintas de estas para correr, porque pues Evo es un hombre deportista. Lo han hecho mierda la casa. Wow. Esto es increíble realmente. Está ahí su gimnasio y su casa. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. ¿Y qué más? Mierda, qué asco realmente. Y lo que dicen que es gimnasio, pues es un par de cintas de estas para correr, que esa la puede tener cualquiera. Yo tenía una bicicleta en la casa estática que luego de darme cuenta que no la usaba la regalé. Y no soy ningún potentado, don Elmer, muy buenos días. Buenos días. Se convierte esa bicicleta estática en un perchero. Sí, para colgar ahí toallas, para colgar toallas mojadas. Sí. Sí. Literalmente. Sí. Y eso era lo que tenía este hombre. Eso era lo que tenías, pero no, lujos, los del Comité Procívico de Santa Cruz. Y él decía ayer, donde vive en otra Bolivia, ¿no? Claro, y él decía ayer que si pueden denunciarlo de que han robado algo, pues que lo hagan, pero que ellos no han robado nada, ni Álvaro García Linera, ni nada. Es muy doloroso, además, porque el motivo que lo llevó a renunciar fue precisamente para evitar esos saqueos. No, es que la derecha tiene el descaro de pensar que los robos y los fraudes en elecciones existen es con la izquierda. Eso es bien curioso, ¿no? Una derecha ampona, una derecha asesina que hemos tenido, una derecha, pues bueno, pues ustedes revísenla, ¿no? Claro, y la historia que ha sometido a la gente a la situación de indignidad en la que ha sometido, o por qué creen que América Latina está revolcado. Claro. Que ahí lo de Evo Morales es un hecho aparte de lo que está sucediendo en los demás países del entorno. A ver hasta cuándo dura. Porque lo que esta gente también tiene que saber es que cuando derriban un gobierno tienen que gobernar. Tienen que entrar a gobernar. Y además, tienen que entrar a administrar. Cuando empiecen a darse cuenta que la nacionalización de los recursos naturales que había hecho el gobierno de Evo Morales empiezan otra vez a entregárselos a los privados, cuando empiecen a feriarse lo que tiene Bolivia, las riquezas de Bolivia, pues ese día van a entender, pero ese día no lo van a reconocer, porque lastimosamente es eso, es como empecinarse en una idea porque es que soy así, no, de ahí no lo mueve nadie, y nadie va a tener la valentía suficiente de decir que la cagaron. Claro, es decir, eso
eso hubiera podido tener una solución, inclusive saliendo Evo Morales hubiera podido tener una resolución distinta a la que en este momento se ha dado, que se ha dado con terror. Eso de coger a incendiar la casa de quienes están en un partido político, si esa es la Bolivia que quieren, si esa es la Bolivia que se va a erigir a partir de ahora, pues mucho me temo que Bolivia va a vivir unos tiempos muy, muy duros, porque ahora viene el desquite. Esta gente llega con todas las intenciones de desquitarse. No de gobernar para todos los bolivianos, no, de desquitarse. Y en ese desquite, bueno, pues vamos a ver qué va a pasar, pero llegan con odio, llegan con rencor, con venganza. Sí, hay que recordar la historia de Bolivia, y es que el presidente de Bolivia lo elegía el embajador de los Estados Unidos. Tenía que ir a la embajada de los Estados Unidos, y al que le echaba la bendición, vea, al que yo quiero de presidente a ese era el presidente en Bolivia. Y eso cambió con la era de Evo Morales, cuando rompió las relaciones con los Estados Unidos, cuando sacó a la USAID de Bolivia, cuando nacionalizó los hidrocarburos y demás, pues eso cambió absolutamente, y eso es lo que ellos no perdonan. Y los resultados alentadores de los gobiernos de Evo Morales no se los va a poder quitar nadie. Por más que la oposición llega y diga y despotrique y lo que quieran, pero nadie le va a poder quitar esos indicadores, muchos muy alentadores para el beneficio de las clases más los que nunca habían tenido nada. Claro, y ahora cojan el país y gobiernen y traten de hacerlo bien, porque lo que deja Evo Morales, lo que encontró Evo Morales y lo que deja Evo Morales es un cuento totalmente diferente, es un país distinto. Claro, y lo que también queda por analizar es el papel que está jugando la OEA ahí, porque realmente no es un papel que beneficie y que sea consecuente con los resultados electorales, porque es que no han dicho que las elecciones realmente son un fraude, que habría que repetirlas, pero no era porque no hubiera ganado, pues no porque no hubiera sacado la diferencia. Además, Evo Morales aceptó esa auditoría, no tenía nada que temer. No, esto es curioso. Y fuera de eso, aceptó convocar a las nuevas elecciones. No le valía. A la izquierda, a la derecha en este momento en Bolivia, nada. Lo único que quieren es subirse en el poder, o sea, hacer lo que hicieron ayer, un golpe de Estado simplemente. Así. Pues imagínese, el tema está en que le digan a la gente si efectivamente perdió Evo Morales las elecciones en primera vuelta. No lo pueden decir. Pero aquí hubo una primera vuelta que se cometió fraude, no han dicho de qué tamaño tampoco, ¿no? Porque tampoco han dicho de qué tamaño. Pero aquí lo que estaba en disputa era si había ganado con el 10% de los votos. Sí. En relación con el segundo, que era Carlos Mesa, pero yo creía que no había discusión de que Evo Morales había ganado las elecciones en primera vuelta. Yo creí que no, pero ahora resulta que ya desconocieron fue todo. Ahora ya no les valió no ni les vale, era lo que querían, era lo que querían. Lo que queda y hay que estar muy atento es de lo que puede pasar con la integridad física de Evo Morales si lo quiere meter preso. Preso, yo creo que va más allá. Lo quiere meter preso. Me temo mucho más. Bueno, tenga usted en cuenta que es que ahora si no los matan, puede volver a salir libre como salió Lula da Silva y convertirse nuevamente en un personaje que de la cual la gente desea su regreso. Porque comparen a Lula da Silva con Bolsonaro, compárenlo. ¿Cuál de los dos les parece más demócrata, señoras y señores? ¿Y sus orígenes? ¿Cuál de los dos les parece más ampón? Porque es que aquí estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Lo cierto es que la policía lo está buscando. Para efectos de transparencia, he recibido una llamada de mi comandante general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. Y la Fiscalía General del Estado también ha indicado que luego del informe de la OEA, en donde señalan la presunta existencia de hechos irregulares que se constituyeron en ilícitos penales vinculados al cómputo de los resultados, pues en este momento ha instruido una causa para generar acciones legales contra los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. El fiscal del Estado se llama Juan Luchipa, que es el fiscal general del Estado. Que ante el conocimiento del informe emitido por la Organización de Estados Americanos, donde señala la presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y o electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales brindados
por los miembros del Tribunal Supremo Electoral en el marco de las elecciones generales desarrolladas el 20 de octubre de 2019